Estudiantes, buenos días. Les saluda el profesor Aguilar. Vamos a continuar con nuestra clase. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo de materia. Bien, alumnos, como pueden observar ahí, hay 4 imágenes que nos proporcionan la idea de qué es materia. Entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva para poder nosotros ver qué vamos a estudiar en esta primera parte. Veamos. Miren, vamos a estudiar la definición de materia. Vamos a estudiar las formas de materia, cómo se presenta, propiedades, estados de la materia y los cambios de estado. Entonces vamos a ver esos 5 puntos en este presente video. Veamos materia. ¿Qué es materia? Bien, la definición de materia tenemos 4 puntos importantes. Sabemos que la materia es todo aquello que existe en el universo. Segundo, tiene masa e inercia, propiedad inherente a la materia, ¿no es cierto? Vamos con el tercer punto. Dice, susceptible a ser percibido por ser una realidad objetiva. Y obviamente, todo lo que ocurre es independientemente de nuestros sentidos. Siguiente, se encuentra en constante movimiento y transformación. Propiedad fundamental de la materia y lo hace mediante fenómenos físicos y químicos principalmente. Entonces, ahí tenemos la definición de la materia. ¿Listo? Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Vamos a estudiar las formas. Sabemos que materia es todo lo que existe en nuestro universo, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro universo podemos encontrarlo de 2 formas. Observa, tenemos la materia condensada, ¿sí? Una materia conocida también como sustancia. Obsérvalo ahí, ¿sí? Hablamos de que tiene masa en reposo o en movimiento, ¿ya? Ocupa un espacio, es decir, está formado por átomos. ¿Listo? Observen entonces ahí. Así es que, si a ti te preguntan cuáles son las características de la materia condensada, una de las características fundamentales es que tiene masa en reposo o en movimiento y fundamentalmente está formada por átomos. ¿Listo? Vamos a algunos ejemplos. Observa el agua, el aire, las galaxias, estrella, tierra, 1 gramo de oxígeno. Y si por ahí tienes un plumón, definitivamente todo lo que está compuesto por átomos, lo vamos a llamar materia condensada. ¿Listo? Vamos a la siguiente forma, disipada o dispersada o dispersa también. Es la materia llamada energía, mira, ¿te das cuenta? Observa, vamos al siguiente. Aquella que posee masa, pero, ojo, ten cuidado, masa a la velocidad de la luz. ¿Y qué significa eso? Mira, a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, que ese es un valor aproximado, ¿de acuerdo? De la velocidad de la luz. Bien. Mira, compuesta por cuantos o fotones. ¿Listo? Si bien es cierto, los cuantos o fotones acá lo estamos considerando como más diminutos que los átomos. Sin embargo, la energía se propaga en estos pequeños paquetes llamados cuantos o fotones. Mira, ejemplo, dice las radiaciones electromagnéticas, ¿ya? ¿Y cuáles son estas radiaciones electromagnéticas? Por ejemplo, la luz. Por ejemplo, las ondas de radio, las ondas de televisión. Habrás escuchado de los rayos X, ¿sí? Has escuchado de los infrarrojos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué es una radiación electromagnética? Precisamente una forma de materia, ¿de acuerdo? Perdón, una forma de materia llamada energía y que viajan a la velocidad de la luz. Bien, alumnos, continuamos con el siguiente. Propiedades. Observa,
Las propiedades de la materia se clasifican en dos. Vamos por la primera. Se clasifican en físicas y se clasifican en químicas. Vamos por la primera, físicas. De acuerdo al estado físico, punto A. Mira, de acuerdo al estado físico. De acuerdo al estado físico se clasifican en generales. Observa, ¿cuáles son las generales? O sea, propiedades comunes. ¿Ya? Tengo el volumen, tengo la inercia, impenetrabilidad, gravedad, indestructibilidad, porosidad, masa, peso, densidad, temperatura. ¿Sí? Vamos primero con estas antes de ver las dos siguientes. Observa, mira, ve. Cuando hables de extensión, sabes tú que hablamos de la propiedad general en la que un cuerpo ocupa un lugar o espacio, ¿ya? Extensión, ¿de acuerdo? A ver, y cuando hablamos que un cuerpo puede permanecer en reposo de movimiento, estamos hablando de la inercia. Y alumnos, lo mismo vamos a ir hablando de la impenetrabilidad, la gravedad, indestructibilidad, porosidad. Así es que todas estas propiedades que tú observas aquí son propiedades comunes a toda la materia. Obviamente, vamos a hablar de la materia concentrada, materia condensada, conocida como sustancia. La siguiente propiedad es la atracción. Cuando hablamos de la atracción, hablamos de una fuerza de 5 tipos de fuerza, en este caso, la gravitación, la gravedad, la adhesión, la cohesión y la afinidad. Cada una de ellas, ¿sí? Cada una de ellas tiene sus propias características. Por ejemplo, gravitación es una fuerza de atracción entre cuerpos enormes. Obsérvalo ahí, mira, el Sol, la Tierra, por ejemplo. Gravedad, entre un cuerpo y la Tierra. Adhesión, observa. Haz la idea que estamos en la pizarra, ¿sí? Haciendo nuestra clase en la pizarra. Fíjate, ¿te has dado cuenta que el plumón se adhiere, mira, se adhiere o queda en la pizarra? Muy bien, ahí está la tinta. En la pizarra, o en este caso la tinta y el papel. ¿Te das cuenta? Hay una adhesión ahí. Cohesión. Cuando hablamos de cohesión, miren, cuando hablamos de cohesión estamos hablando de una atracción entre moléculas, ¿ya? Ahí tienes, moléculas en un mismo cuerpo. Y la afinidad, estamos hablando de algo más íntimo, ¿ya? Una fuerza más íntima, más interna, que se produce entre átomos. ¿Ya, chicos? Vamos a la divisibilidad. Aquí tenemos la división de la materia, cómo se divide desde la materia, cuerpo, partícula, molécula, átomo, partículas subatómicas. Y finalmente están los quarks, ¿verdad? Bien, observa, cada vez la materia se divide en partículas más pequeñas. Y para dividirlo necesitamos, ¿sí?, ciertos medios, ¿ya? Por ejemplo, tengo medio mecánico en los dos primeros, medio físico, ¿sí?, de partícula-molécula, medios químicos a través de reacciones químicas de molécula-átomo, y tenemos los medios nucleares o magnéticos, ¿ya? Vamos a las propiedades específicas. Observa, cuando hablamos de propiedades específicas, nos referimos a las propiedades de los, en este caso, según su estado físico, ¿ya? Observe, mira, sólidos. Los líquidos, mira. Los gases, ¿ya? Bien. Observa, los sólidos tenemos propiedades como la dureza, la tenacidad, la elasticidad, la maleabilidad, el punto de fusión, la ductibilidad, la plasticidad, ¿ya? Ahí tenemos las propiedades de los sólidos. Así es que, si por ahí te preguntan, ¿cuál es la propiedad de los sólidos en la que un cuerpo se resiste a ser quebrado? Es la tenacidad, ¿ya? Entonces, cada propiedad tiene su definición. Así que, alumnos, para que profundizar hay que estudiar cada una de las propiedades, ¿ya? Por ejemplo, propiedad de un sólido en la que resiste a ser rayado, la dureza. ¿Ya, chicos? Aquí tenemos propiedad de un sólido para convertirse en láminas, maleabilidad, para convertirse en hilos, ductibilidad, ¿ya? Vamos ahora a los líquidos, viscosidad, tensión superficial, punto de ebullición, los gases, compresibilidad y expansibilidad. Observa, aquí tengo un ejemplo que se refiere a la tensión superficial, y aquí tengo otro ejemplo que se refiere a la viscosidad. ¿Y, alumnos? Entonces tenemos ahí todas las propiedades específicas que corresponden a los sólidos, líquidos y gases. Veamos, mira, la dureza según la escala de Mohs. Fíjate,
Según la escala de Mohs, la dureza tiene te puedo decir, un parámetro que va desde 1 hasta 10, ¿ya? El 1 representa la sustancia más blanda, ¿sí? La más blanda. Y la escala 10 representa a la sustancia más dura. Tenemos, por ejemplo, entonces, ¿cuál es la sustancia más blanda en la escala de Mohs? El talco, ¿sí? ¿Y cuál es la dureza o la sustancia más dura que ofrece más resistencia? El diamante, ¿ya? Entre ellos tenemos el yeso, la calcita, la fluorita, apatita, feldespato, cuarzo, topacio. ¿Estamos, alumnos? Entonces, ahí tenemos, chicos, la dureza según la escala de Mohs. En la siguiente imagen, ahí tenemos lo mismo, es lo mismo, alumnos, solo que acá está representado a través de imágenes. ¿Y, alumnos? Bien, continuamos. ¿Te acordaste de que la primera clasificación era de acuerdo al estado físico? Pues bien, en esta vez vamos a estudiarla de acuerdo a la influencia de la masa. Mira, observa. De acuerdo a la influencia de la masa, las propiedades se clasifican en dos. En extensivas y se clasifican, observa, en intensivas. Chicos, veamos, mira, cuando hablamos de extensivas, extensión, inercia, área, porosidad, masa, peso, longitud, presión, entalpía, entropía, calor sensible, cantidad molar, capacidad calórica. Recuerda, observa, cuando hablo de extensivas son propiedades aditivas, acuérdate, ¿ya? Aditivas, o también que son propiedades que dependen de la masa, ¿ya? Ahí tengo, sí. Propiedades intensivas son propiedades que no dependen de la cantidad de masa, ¿sí? De la influencia de la masa. Tenemos densidad, temperatura. Fíjate, las dos primeras, a pesar, si te diste cuenta, a pesar de ser generales, esta vez pasan a ser intensivas. ¿Por cuánto? No dependen de la cantidad de masa. Calor latente, reactividad, conductividad. Cuando hablas de conductividad, hablas de térmica eléctrica, peso específico, energía de ionización, solubilidad, propiedades organolépticas, atomogramo, molgramo, electronegatividad. ¿Y, alumnos? Entonces, aquí, ojo, son algunas, las más conocidas, por llamarlo de alguna forma, las propiedades extensivas e intensivas. Vamos a la siguiente. Propiedades químicas. Lo voy a resumir, ¿listo? Cuando hablas de propiedades químicas, hablamos de la propiedad en la que una sustancia tiende a reaccionar. ¿Listo? Fíjate. ¿Y qué significa reaccionar? Significa que se va a producir un cambio en la estructura interna o molecular de la materia, ¿sí? Entonces, escúchame. Cuando hablamos de una propiedad química, tú debes ir pensando que la sustancia provoca una reacción química. ¿Y cuáles son esas propiedades, profesor? Oxidación, reducción, hidrólisis, combustión, oxidación. Tienes aquí corrosión, esterificación, saponificación, etcétera, etcétera. Mira, acá hay 4 imágenes, ¿sí? Acá ves, ¿sí? La flama, ¿sí? En otras palabras, la llama que viene del producto de una, tenemos aquí, por ejemplo, de una combustión, ¿cierto? ¿Sí? La combustión produce flama, llama. Bien. Acá tenemos, obviamente, también otra forma de la combustión. Aquí tengo, mira, una corrosión. Acá tengo la acidez, la alcalinidad, ¿sí? Y tengo aquí la oxidación. Pues, chicos, entonces todos ellos, como puedes observar, en cada uno de ellos provoca un cambio interno en la estructura de la sustancia, de la materia, ¿ya? Entonces, ahí tenemos las propiedades químicas. Estados de la materia. Vamos, mira, tengo los estados, observa. Mira, tengo los 4 estados fundamentales de la materia. Mira, tienes el sólido, el líquido, el gaseoso y el plasmático. Fácil que tú lo puedas notar a través de estas imágenes cuál es el comportamiento de las partículas en cada uno de ellas. Veamos, mira, características. Los sólidos. Fíjate,
fuerza de cohesión muy fuerte, movimiento de vibración, no fluyen, su forma definida, volumen definido, compresibilidad nula. Ya todas estas propiedades son de los sólidos. ¿Ya? Bien, en los líquidos, fuerza de cohesión débil, como puedes observar, ¿sí? Aquí también estamos acostumbrados a escuchar que las fuerzas de cohesión son iguales a la de repulsión, ¿no es cierto? Entonces ahí se da. Se deslizan, se resbalan, fluyen, mira, su forma variable, su volumen definido, compresibilidad casi nula. Gaseoso, fíjate, fuerza de cohesión nula. ¿Qué quiere decir, profesor, fuerza de cohesión nula? Que aquí predominan las fuerzas de repulsión, ¿ya? Movimiento caótico porque sus partículas están constantemente en movimiento, fluyen, ¿de acuerdo? Fluyen, forma variable, volumen variable, compresibilidad muy alta. ¿Listo? Y si hablamos del plasmático, ¿sí? Del plasmático, podemos hablar de que la materia altamente ionizada, si tú lo observas ahí te puedes dar cuenta, mira, está formada por iones, cationes, aniones. ¿A qué se debe? A las elevadas temperaturas. Forma no posee, volumen tampoco, compresibilidad, definitivamente son compresibles, ¿no es cierto? Por la alta temperatura. Sin embargo, es el estado más abundante del universo. ¿Y alumnos? Muy bien, vamos a los cambios de estado. Mire, tengo el estado sólido, líquido, tengo el gaseoso y tengo el plasmático. Vamos a ver, estas propiedades, como pueden observar, son propiedades que van de izquierda a derecha. ¿Cómo se llaman las propiedades? Observa, tengo la fusión, gasificación, la vaporización, sublimación directa, ionización. Todas estas propiedades que tú observas, míralo bien, fusión, gasificación, vaporización, sublimación directa, ionización, observa, son propiedades que dependen o que se producen al aumentar la temperatura y disminuir la presión. Y alumnos, por lo tanto, a todos estos cambios se llaman endotérmicos. Vamos ahora a los otros cambios. Los cambios inversos, como puedes observar, mira, tengo, por ejemplo, ahí la solidificación, tienes la licuación, la condensación, la deposición o compensación, sublimación inversa también se llama, la deionización. Todos estos cambios que tú observas se producen al alterar mira, observa, en este caso, al disminuir la temperatura y en consecuencia aumenta la presión. Estos cambios son cambios exotérmicos. Y alumnos, entonces, fíjate, completando el cuadrito, la imagen, observamos ahí todos los cambios de estado. Y alumnos, entonces, de sólidos a líquidos, de líquido a gas o vapor, y de vapor o gas a plasmático. Entonces, ahí tienes. Ya, chicos, estados que se producen al aumentar la temperatura o estados que se producen al disminuir la temperatura. Bien, alumnos, ahí hemos terminado. He creído conveniente resolver dos ejercicios que son importantes para que tú te des cuenta que a partir de una teoría nosotros podemos, mira, resolver los ejercicios, en este caso, que son estrictamente teóricos. Veamos. Dice, señale como verdadero o falso según corresponde. Tengo tres proposiciones. En el estado sólido, las partículas componentes vibran u oscilan. En el estado líquido, las partículas componentes presentan mayor aglomeración. En cambio, el cambio, dice, de estado sólido a líquido se denomina licuación. ¿Ya? Vamos a verlo cada uno. Observa. Primer paréntesis. Me dice el estado sólido de las partículas componentes vibran u oscilan. Veamos, alumnos. Importante, fíjate, nos habla del estado sólido. ¿Qué debo hacer? Como ya tengo mi teoría, entonces voy a ir a los estados de la materia. Si tú te das cuenta, aquí el estado sólido, efectivamente dice, mira, su movimiento de partículas es movimiento de vibración. En consecuencia, la primera proposición del ejercicio será, observa, verdadero. ¿Ya? Bien, sencillo, ¿no es cierto? Bien, vamos. Siguiente, el estado líquido, las partículas componentes presentan mayor aglomeración que las partículas componentes del estado gaseoso. ¿Qué estamos haciendo o qué vamos a hacer en esta segunda proposición? Vamos a comparar el estado líquido con el estado gaseoso. ¿Pero qué vamos a comparar, profesor? Sus partículas. Veamos, mira, ve, el comportamiento de sus partículas. Bien, vamos nuevamente a los estados. Líquido, gaseoso. Fíjate. Observa estas dos imágenes. Céntrate en el líquido y en el gaseoso. Te pregunto,
¿dónde hay más partículas? Si tú observas bien, tú me vas a decir, profesor, en el estado líquido. Y efectivamente, ¿no es cierto? Míralo. ¿Sí? Aquí, ¿qué quiere decir? Cuando hablamos de aglomeración, significa que hay mayor cantidad de partículas o sus partículas se encuentran más juntas, como puedes comparar aquí, ¿ya? Entonces, nos vamos a nuestra proposición y determinamos que esto es verdadero, ¿ya? Observa, ¿ya? Entonces tenemos la primera y la segunda verdadero. Vamos al siguiente. Dice, el cambio de estado sólido a líquido se denomina licuación. Mira, el cambio de sólido a líquido, ¿ya? Observa. Vamos a esta vez vamos a ir a los cambios de estados. El cambio de estado sólido a líquido, mira. Aquí está el sólido y aquí está el líquido. ¿Cómo se llama este cambio de sólido a líquido? Se llama fusión, ¿sí o no? Entonces, ¿y qué me están dando en el ejercicio? Te están diciendo licuación. Entonces, esta tercera proposición es falso. Ahí está. Entonces, analizando las alternativas, nuestra respuesta será la alternativa C. Y alumnos, como puedes observar entonces, ahí tenemos, mira, el primer ejercicio resuelto. ¿Te das cuenta? Sencillo. Bien, vamos al siguiente. Mira, dice, un estudiante evalúa una muestra esférica de aluminio y reporta las siguientes propiedades. Tienes densidad, temperatura, volumen, masa, muy reactivos con ácidos. Dice, indique cuántas propiedades intensivas se menciona en el reporte. ¿Ya? Miren, tengo ahí las alternativas. Vamos a la solución, alumnos. Observa. Dice, vamos con la primera, ¿ya? La densidad. Fíjate, me están preguntando si es intensiva. ¿Qué debo hacer, profesor? Sencillo, ya tienes tu teoría. Ese es el objetivo de la teoría. Mira, buscas la densidad, si está en extensiva o intensiva. Y te das cuenta que la densidad lo encontramos en una propiedad intensiva. Por lo tanto, entonces, la primera propiedad es una propiedad intensiva. ¿Te das cuenta lo simple que es conociendo, obviamente, la teoría? Vamos a la siguiente. A ver, temperatura de fusión. Observa. Si nos vamos a la temperatura de fusión, de hecho tú me vas a decir, profesor, no lo veo la temperatura de fusión. ¿Dónde está, profesor? Efectivamente, no lo vas a encontrar. Sin embargo, en las intensivas está aquí la temperatura. Y sabemos que hay temperatura de fusión, temperatura de ebullición, ¿cierto? Entonces, observa, mira, aquí tenemos entonces, alumnos, nuestra propiedad. Por lo tanto, fíjate, la temperatura de fusión también es intensiva. Vamos con la tercera, volumen de muestra. Observa, volumen, grábalo bien, el volumen. ¿Dónde lo encontramos al volumen? Al volumen lo encontramos en extensivas. Entonces, mira, directo, ya sabes entonces, alumno, que el volumen es, observa, extensiva. ¿Te das cuenta de cómo es la forma de que tú tienes que resolver un ejercicio? ¿Ya? Vamos a la masa. Mira, aquí tienes la masa nuevamente. Vamos a la siguiente propiedad, masa. Busca la masa. ¿Dónde está? ¿En extensiva o en intensiva? Ya lo vi, profesor. Perfecto. Está en extensiva, mira. Entonces, alumnos, si nosotros nos damos cuenta, nos vamos a nuestro ejercicio y efectivamente te das cuenta que la masa es una propiedad extensiva. ¿Ya? Vamos con la reactividad. Acá dice muy reactivo. Obviamente la propiedad se llama reactividad, ¿no es cierto? Vamos a buscarlo en nuestras propiedades. ¿Dónde? Búscalo. Mira, ¿dónde está la reactividad? ¿Está en extensivas o intensivas? Buscamos en extensivas, no hay. En intensivas tiene que estar. Y si no está, lo analizamos. Pero fíjate, está aquí, mira, reactividad. Entonces, hablamos de que la reactividad también es intensiva. Ahí está. ¿Te das cuenta? Entonces hemos resuelto la pregunta 2. Entonces, profesor, ¿cuál es la respuesta? La respuesta será la alternativa C. 3 propiedades intensivas. Ya, chicos, eso es todo, estimados estudiantes. Espero que hayas entendido esta primera parte de la materia. Muchas gracias.